Hola binario, yo soy Axel Romero y si tú le diste clic a este video es porque te interesó esto, hacer un reporte filtrado por fecha, por número de vendedor, por método de pago. Eso es porque es un reporte de ventas, pero tú lo puedes aplicar a tu emprendimiento. Recuerda que este video es la base para que tú lo apliques y salga mucho mejor allá y me cuentes sobre todo en los comentarios qué te ha parecido y cómo es que te ha funcionado. De verdad que eso hace a una comunidad tan grandiosa. Recuerda que no es nada más de aquí para allá, sino también de allá para acá, que con mucho mayor frecuencia ha ido aumentando los comentarios y de verdad todos los leo, trato de contestar todas sus dudas y hay veces que tardo un poquito en subir el contenido de lo que me preguntan porque yo primero quisiera experimentarlo para ahora sí ser la persona ideal y contestar sus preguntas. Bueno, ya platicamos bastante y si quieres seguir platicando ahí voy a estar en los comentarios también. Me da mucho gusto que me escribas a veces por Instagram o hay veces que si es un comentario demasiado bueno de agradecimiento lo estoy publicando en _mundo binario, que estoy en Instagram y pues allá también podemos platicar. Bueno, pues ¿qué más te puedo decir? Si valoras todo este trabajo que hago yo, no se te olvide suscribirte, regalarme un like y sobre todo estar muy comprometido en aprender, aplicar, replicar. Vayamos a nuestra computadora. Bien, vamos a hacer ese reporte con multifiltros que estaba interesante. ¿Dónde vamos a ir a obtener la información? En Order Header, que es donde están todas mis ventas. Aquí es donde almaceno todas mis ventas. Por eso es que en la pestaña le estoy dando el nombre de Order Header. Si te das cuenta, tiene el mismo nombre, pero con el nombre Report. Order Header Report. Y entonces va a tener esta definición de columnas. Report ID, From Date, To Date, Filter Seller, Filter Concept, el nombre del reporte y el PDF. Ok, esto es lo único que necesitas. Si tú deseas agregar otro filtro más, bueno, agregar los filtros que tú desees. Pueden ser, pues yo aquí estoy colocando por fecha de inicio, fecha final, por vendedor y por movimiento. Si es que me pago con efectivo, tarjeta de crédito, pero tú podrías agregar más filtros. Imagínate, aquí ya estamos utilizando 3 filtros: fecha, vendedor y conceptos. Bien, y ahora voy a darle switch en el editor para que nos vayamos acostumbrando a esta nueva vista y voy a darle clic en Google Sheet para ir a traer la definición de mi nueva pestaña. Voy a darle clic aquí y ya me lo identificó como Order Header Report. Le voy a decir agregar esta tabla y entonces pues simplemente va a ir a recolectar esta nueva estructura de esa pestaña con los nombres y simplemente ahorita voy a configurar los tipos de columna. Para eso voy a darle clic en Order Header Report y mira que ya me lo identificó como fecha, está muy bien. PDF lo vamos a identificar como tipo file, ¿ok? Y entonces Report Name está muy bien que sea como label y el Report ID que sea como key. Vamos a explorar un poco más aquí. Me está colocando que Initial Value me da Unique ID, Today, está muy bien. Y entonces vamos a configurar los nombres. En Display le voy a dar ID. Bien, voy a darle desde para que identifiquemos que es la fecha. Si de pronto quieres darle un Windows punto para un calendario y se vea mucho mejor, está perfecto. Vamos a darle hasta, es decir, aquí estamos configurando las fechas. En esta parte es los vendedores, ahí está. A ver, vamos a escribirlo de nuevo. Vendedores, listo, vamos a darle save. En esta serían los movimientos, que yo lo definí como conceptos. Aquí sería el reporte como tal. Y en esta última va a ser el PDF. Bien, este es el nombre del reporte, entonces aquí sería nombre del reporte, que lo puede dar de manera automática o lo podría escribir nuestro usuario. Vamos a darle save y ya con esta configuración ya vamos a comenzar a hacer algunas formulitas, el reporte, que es lo que más nos interesa. Bien, vamos a ir a configurar nuestra vista. Para eso vamos a darle clic en View y vamos a agregar una nueva. Vamos a darle crear nueva vista y le vamos a dar
el nombre. Para eso vamos a decir que va a depender de la tabla Order Header Report. Por aquí debería estar Order Header Report. Ya son bastantes, está al final. Le voy a dar clic aquí y simplemente le voy a dar Order Header Report, solo para identificar que es de la misma data. Tú podrías configurar lo que más se acomode a tu necesidad. Le voy a decir que sea de tipo DEC y en Primary Header le voy a decir que me lo identifique por el nombre del reporte. El Secondary Header le voy a decir que por la fecha, y en el Summary este lo voy a dejar pendiente porque te quiero enseñar por aquí una nueva funcionalidad. Le voy a decir que me muestre las acciones de abrir PDF y de eliminarlo, ¿ok? Voy a darle Save y ya configuré mi vista. Entonces, esa vista, lo que vamos o me está faltando configurar en Display, le voy a poner algo como Report o Document y entonces voy a configurar este librito. No lo quiero en la parte del menú, simplemente lo quiero en el menú lateral, por eso es que va a estar aquí, pero no lo quiero con este nombre, por lo tanto le voy a dar clic aquí en Display Name y le voy a dar reporte de ventas, ok, y le puedo dar multifiltro, ok, solo para identificar que es la opción que estamos configurando. Seguramente me va a marcar error porque estoy utilizando paréntesis y piensa que es una operación matemática, por lo tanto voy a darle entre comilla doble y con esto debería arreglarse el problema. Entonces ya lo tenemos en el menú lateral, ya tenemos configurada nuestra vista, mira, reporte de ventas multifiltro. Cuando le doy aquí a agregar, pues simplemente voy a ir a configurar que no me aparezca pues ciertas opciones. Entonces le voy a dar clic en View, en el Form, y que es lo que le voy a solicitar a mi usuario. Simplemente le voy a solicitar el From Date, le voy a solicitar el hasta, luego el filter seller, el filter concept y listo, nada más eso le voy a solicitar. El nombre del reporte creo que sí es esencial y sería, bueno, primero el nombre del reporte y ya luego los filtros. Le voy a dar save. Voy a configurar datos que sean requeridos. Para eso voy a ir a la tabla y voy a decirle que el nombre del reporte es obligatorio, el filter concept también, el seller, prácticamente todos los filtros. Voy a darle save y entonces mira que ya se puso ese asterisco que va a indicar que es obligatorio. Y ahora viene lo interesante, vamos a hacer la configuración de los filtros por seller. Mira que aquí no está apareciendo nada, ¿no? Bueno, yo te voy a decir cómo es que lo vas a configurar. Vamos a darle clic que sea de tipo enumList, mira, y ahí ya se modificó esto, ya lo ves, pero no le voy a decir que esté referenciado aquí porque si no, si yo hago esto, miren, y le doy usuarios, probablemente aquí me van a aparecer los usuarios, es decir, algunos pueden ser vendedores y podría crear un slice, pero siempre nada más al yo utilizar que sea de tipo ref, solo me permite seleccionar un vendedor, pero yo no quiero eso, yo quiero seleccionar más de un vendedor. Por lo tanto, la opción aquí que yo encontré se llama enumList, ¿ok? Voy a darle enumList y entonces vamos a utilizar Data Validity y Valid If. Yo te voy a dejar aquí la formulita que te voy a explicar ahora mismo. Voy a ir a seleccionar, ¿ok? Con un Select, la tabla de Users, vamos a ir a Users, y aquí voy a seleccionar todo esto, lo voy a hacer contigo para que lo entiendas. Username, ¿dónde está username? Estoy seleccionando esto, pero simplemente cuando el rol sea sales, es decir, de ventas. Entonces voy a ir a seleccionar estos tres usuarios. Bien, y simplemente le voy a dar save, don't y save. Con esto me debería mostrar el reporte multifiltros solamente esos sellers, esos vendedores. Bien, entonces mira que ahora me muestra Axel, Cristian y Ana, que son los vendedores que tiene configurada mi aplicación.
Ok, esto por ahora no le hagas caso, se va a quitar ese error y vamos a configurar los conceptos. Los conceptos es el método de pago que en order header es la manera en que me pagan, que es el movimiento movement description, ok, pero la tabla se llama financial movement. Voy a hacer lo mismo, simplemente aquí en conceptos le voy a dar clic aquí y le voy a dar en un list. Voy a darle en data validity y aquí es mucho más fácil. Voy a copiar nuevamente la fórmula que ya tengo y voy a ir a seleccionar de financial movements, ok, el movement description, es decir, esto, para que no me aparezca el código, sino efectivo, transferencia o pagado. Y simplemente le doy true, es decir, todos. Le voy a dar save, don't y save. Con esto ya tengo preparados todos los filtros. Ok, vamos a ver si lo que te estoy contando ya coincide. Mira que aquí aparecen ya los botones listos para, pues podría yo filtrar por efectivo, transferencia. Si no te gusta esto, podrías cambiarlo a que no sean en automático, sino que sea drop down. Y creo que da un aspecto mucho mejor, o da el aspecto de qué es lo que estás seleccionando. Vamos a esperar a que sincronice y entonces vamos a colocar, por ejemplo, el nombre del reporte, la fecha, los vendedores, ok, y de pronto si me pago con efectivo y si ya está de estatus pagado. Y entonces cuando yo le doy guardar, aquí se debería generar mi reporte. Listo, entonces no lo vamos a generar por ahora, ya tenemos nuestra opción aquí, pero vamos a ir a generar el bot, que es lo que nos está faltando, ¿vale? Entonces vamos a darle clic en bot y vamos a generar un nuevo bot. Aquí donde está crear nuevo bot y vamos a configurar este nombre, ok, por aquí voy a decirle renombrar y se va a llamar bot reporte, bueno, como lo tengo en inglés sería order header report. Bien, vamos a configurar el evento y el evento se va a llamar, nuevamente aquí se puso evento 2, pero no sería new event 2, sino sería event order header, ok, para llevar ese estándar report. Y le vamos a decir simplemente cuando haya detectado que hay un nuevo registro en esta tabla. ¿En qué tabla? En order header report. Vamos a buscarla aquí, order header report. Bien, vamos a generar un step. El primer step vamos a llamarle, vamos a nombrarlo aquí como step order header report PDF, o vamos a ponerle name PDF porque es la ruta o el path, ok. Y entonces aquí ¿qué acción va a tomar? Vamos a darle clic en el rayito run a data action y entonces aquí le vamos a decir que el PDF va a tomar una ruta, es decir, o le vamos a colocar una ruta. Bien, para eso vamos a utilizar una expresión o una función que se llama concatenate, ok, le vamos a dar ahí pegar y vamos a utilizar esto, concatenate, y lo que va a decir es que va a ir a la ruta AppSheet, la vamos a ir siguiendo, luego data, luego Salmex App, aquí va a cambiar dependiendo cómo es que te nombró AppSheet tu folder, en mi caso es Salmex App y esa numeración. Y después reports, como puedes ver aquí no existe, pero si no existe AppSheet va a generar el folder en automático. Y después con la coma le estoy dando el nombre del reporte que así quiso nombrar el usuario y luego coma .pdf. Vamos a darle save y ahora vamos a agregar otro step. En este step es donde vamos a generar ya el PDF. Por lo tanto vamos a darle step order header generate PDF. Le vamos a dar crear paso. Y en este caso le vamos a decir create a new file. Ok, ya está en automático, seleccionó order header report. Listo, vamos a decirle en folder path, le vamos a dar clic aquí y vamos a decirle entre comillas que se va a llamar reports. Bien, estamos esperando a que todo salga bien. Aquí debería aparecerme la validación. Bien, vamos a darle save y en el nombre, no se te olvide darle en columna
el nombre que le dio el usuario, que se va a guardar en la columna report name. Vamos a darle save. Vamos a activar el disable timestamp para que no se repita, es decir, si lo vuelve a generar, se vuelva a reescribir. Listo, aquí le voy a dar simplemente portrait para que sea de un formato vertical. Listo, formato A4 y que use, bueno, le voy a desactivar esto. Le voy a dar generar el template y con esto ya tenemos el PDF. Vamos a verificar, va a tardar un poquito porque aquí está generando el Google Docs y le voy a dar save. No me debería marcar ningún error. Bien, ahora voy a darle view a ese template y en este template es donde vamos a configurarlo, ¿ok? Para eso primero vamos a ver si está funcionando todo bien, como te lo he explicado, y entonces vamos a ir a generar ese reportito. Ahorita, por el momento, vas a ver también cómo es que se genera el folder de manera automática. Ahorita no nos va a mostrar ningunos datos, ni nada por el estilo, ni nada de filtrado, simplemente es ver cómo es que se visualiza. Y entonces vamos a colocar primer prueba. Ok, los vendedores, simplemente información random y le voy a dar guardar. Ahí está mi primer prueba y entonces voy a ver que aquí se va a generar o se debería generar mi folder de reports. Aquí está, ya lo generó y aquí generó mi primer prueba.pdf y listo, aquí está diciendo que los filtros los está haciendo por Axel Romero y Cristian, son los vendedores y por estos métodos de pago, primer prueba y demás, pero no trae el reporte filtrado. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, incluso si yo ya le doy desde aquí clic, me abre el PDF. También algo que me gusta es que si le doy clic aquí me debería no llevar a esto, simplemente vamos a configurar aquí esta opción en Behavior. Mira, te podría servir que cuando seleccione el registro me abra el PDF. Vamos a darle Save y entonces cuando yo le dé clic simplemente no me muestra detalle, me muestra el PDF. Ya va quedando muy bonito y entonces ahora sí vienen los tips que de verdad me gusta muchísimo compartirte. Si has llegado hasta aquí y te está interesando, recuerda darme un like, un comentario y decirme me está sirviendo, me está gustando y me haces muy feliz con eso. Bueno, con esto vamos a ir a configurar el bot nuevamente, porque el bot, dijimos que aquí, el bot de Order Header Report, vamos a darle clic en el template y en este template es donde vamos a ir a hacer las configuraciones. Para eso, en archivo le vas a dar configuración de la página y yo te recomiendo que lo utilices, por ejemplo, aquí en superior 1 para que aproveches todo el espacio y entonces mira cómo se va a ampliar. Y yo ya hice el formato, mira que no me estoy saltando ningún paso, simplemente quiero hacerlo mucho más sencillo para ti. Voy a hacer el copiado de todo este formato, ¿ok? Yo estoy casi seguro que tú lo vas a mejorar y lo vas a hacer más bonito. Voy a estar pegándolo aquí, pero me estoy ahorrando estos pasos porque quiero explicarte esto que hice aquí y que encontré. Para eso voy a ver primero bueno, no me va a generar ningún reporte filtrado porque nos faltan hacer unas configuraciones. Ahorita regresamos a esta parte, ¿ok? Porque te quiero explicar esto, mira. Vamos a copiarlo y vamos a utilizar un Sublime Text, un editor de texto. ¿Para qué? Para que te explique esto que para mí es importante. Sabemos que es el Start, ¿ok? Yo si quieres te lo dejo en la descripción del video. Y lo que estoy haciendo aquí, y lo voy a acomodar simplemente para tener una mejor visualización, es un Select a Order Header y voy a seleccionar Order ID. Y después voy a darle una coma y voy a darle mis condiciones. ¿Qué condiciones? Mira que aquí le estoy dando o separando por comas todas mis condiciones, todas aquellas que van a estar encapsuladas y que se deben cumplir, todas las que estén en el paréntesis, ¿ok? Ahí estoy colocando para que tengas una mejor visibilidad y me entiendas, porque es bien importante que me entiendas para que no tengas dudas y si no, pues ya sabes que también voy a estar ahí en los comentarios. Voy a recorrer esto para que se vea completo, ¿ok? Ahí está. Y luego vamos a hacerle otra indentación más.
Listo, ya estoy terminando y creo que ya lo tenemos. Vamos a darle este select así, simplemente un espacio más, para que veas la diferencia de cómo es que se lee y se ve mucho mejor y entendible. Porque si te lo explico desde el Documents, va a ser un poco difícil de explicarte. Mira, vamos a ir a seleccionar de order header, ok, que son mis pedidos, order ID, que aquí puede ser cualquier campo en realidad, pero yo le estoy diciendo mi key. Y le voy a decir donde order date sea mayor o igual del filtro que me está seleccionando el usuario, from date, pero que también sea menor o igual al to date, ¿ok? Es decir, desde hasta. Y además, que esté el usuario, aquí mira que el username, ¿ok? Aquí me faltó la indentación para que se pueda leer mejor, sería de esta manera. Mira, que le estoy utilizando un in, ¿ok? El in, donde userid.username sea, bueno, la coma, porque es un in, esté dentro de lo que yo seleccioné, ¿ok? Y luego utilizo otro int para que movementDescription, este debería ser acá arriba, esté dentro del filtro de conceptos. Ok, te voy a explicar por qué puse user.username. Si yo me voy a user, a mi tabla de users, ok, aquí en users, yo no voy a ir a comparar, si te das cuenta, este dato. ¿Por qué? Porque yo cuando le doy clic aquí, yo no estoy colocando esos datos, no estoy colocando US-002, 003, yo estoy colocando el nombre, Axel Romero, Cristian, esto, ¿no? Por eso es que aquí, en esta condición, yo lo estoy comparando. ¿Contra qué? Si te das cuenta, le doy userid.username, que es prácticamente esto, que sí se iguala contra vendors, ¿verdad? Y entonces voy a darle nuevamente clic aquí a mi formulita y entonces donde sea eso igual, esa tablita, a filter sellers, ¿ok? ¿Por qué estoy utilizando user ID? Porque en mi tabla de pedidos, que es order header, ¿dónde está? Order header report, y esta depende de order header. Aquí tengo quién levantó el pedido. Aquí debería estar user ID. Si me voy a mis últimos pedidos, tengo esta clave. Con esta clave yo vengo a users y obtengo mi username. Y con eso ya tengo mis filtros, ¿ok? Lo mismo sucede con movements. Quise detenerme y explicarte bien aquí para que tengas la menor duda posible. Bueno, ya con esta formulita, ¿ok? Tú vas a venir, la vas a interpretar, obviamente tú vas a tener otros filtros, incluso puedes agregar más. Vas a copiarlo todo esto y ahora sí lo vas a pegar aquí. Es la misma formulita. Voy a darle incluso un zoom y aquí en la misma fórmula y de pronto tú ya pones aquí seleccionar el cliente, el vendedor, el método de pago y el total. Por ahora voy a borrar este total net porque no lo tengo todavía y ahorita vamos a ir a generarlo. Bien, ya que está realizado todo esto, ok, vamos a cerrar simplemente y corroborar en mi bot para que no haya ningún detalle. Voy a darle clic aquí y view. Vamos a ver si está ya a la vista normal. Tú agregas tu logotipo, el formato que tú quieras, ok. Y yo estoy poniendo aquí reporte de ventas desde hasta, ok. Los filtros por vendedores y los movimientos considerados. Ahora sí vamos a hacer esta parte importante que yo creo que es lo que estamos esperando todos. Entonces vamos a darle clic en Save por si existe algún detallito y entonces vamos a ir a generar nuestro primer reporte multifiltros, que es lo que me estuvieron preguntando bastante. Vamos a darle clic aquí, generamos reporte y vamos a decirle segundo reporte. Y esto lo vamos a generar, por ejemplo, del 1 de diciembre hasta la fecha de hoy. Y los vendedores solo quiero lo de Axel y lo de Cristian. Y el movimiento, pues todo lo que me hayan pagado con transferencia o efectivo. Le voy a dar guardar y aquí en mi ruta debería haberse generado ese reporte. Espero que todo ande bien y si todo anda bien va a estar el segundo reporte. Y entonces aquí mira
que ya me va a filtrar todas las ventas de Axel, ¿lo ves? Y de Cristian, con el método de pago efectivo y transferencia. Ahí lo ves. Todavía no me aparece el total porque ahorita lo vamos a calcular. Vamos a hacer un tercer reporte. Vamos a hacer tercer reporte para ver si los filtros están funcionando bien. Y le voy a decir del 1 de diciembre y ahora de noviembre mejor. A la fecha de hoy solamente quiero lo que ha generado el vendedor Axel Romero, pero con pagado, con estatus pagado y transferencia. Voy a darle guardar y mira que ahora ya mi tercer reporte solo es de Axel Romero con esos movimientos. Vamos a esperar aquí, ya lo terminó, ya debería aquí aparecer mi tercer reporte y entonces Axel Romero con estos parámetros solo ha vendido 120 pesos, ¿ok? Bueno, vamos ahora a agregar ese total en mi tabla order header. Vamos a darle clic en nueva columna virtual y entonces vamos a darle total net. Vamos a darle clic aquí y yo también ya tengo la fórmula. La fórmula te la voy a dejar, esta sí te la voy a dejar también en la descripción del video. Es prácticamente lo mismo, lo que te expliqué en esta formulita, ¿ok? Que espero te haya quedado muy claro. Esto lo convertí prácticamente a esto, pero lo único que cambié es el sum, porque va a sumar. Fíjate que aquí, no te vayas a confundir, en esta parte yo le puse order ID. Aquí no quiero sumar el order ID, yo quiero sumarizar una columna virtual que tengo por ahí, el total net virtual. Si tú ya lo tienes como columna, sería tu total de ese pedido, ¿ok? Bajo los parámetros de fecha, de vendedor y de método de pago. Le voy a dar save, le voy a dar don't, mira que me lo detectó como price, eso está cool, y le voy a dar clic aquí en total. Voy a darle save y voy a darle save. Algo que me gusta es que antes de que tú generes el reporte ya te va a estar dando un total previo a todo lo que está acumulándose ese reporte con los parámetros que tú le indicaste. Se llama total net, ¿verdad? Entonces lo que haría aquí es que con un mayor, abro paréntesis, a ver, miren, va a ser más sencillo. Voy a copiar esto entonces para que no haya confusión, así con esos simbolitos. Y entonces aquí sería total net y aquí lo voy a colocar en negritas y lo voy a lanzar hasta la derecha y voy a dejarle un número 12, no un 10, para que no se vea tan exagerado. Bien, entonces vamos a hacer nuestra cuarta prueba. Mira que le voy a dar clic aquí. Antes de darle clic voy a darle, mira que le voy a dar en el form, voy a ir a agregar también el total net, ¿ok? Que es el total. Ahorita aparece en 0. Y entonces le voy a dar save. Ya vamos ajustando muy bien este filtro, este reporte multifiltro que de verdad está muy bien. Es un video muy largo, pero que de verdad vale la pena verlo. Vamos a darle clic nuevamente en reporte de ventas y vamos a ajustar la vista general. ¿Te acuerdas que te hablé del summary column? Porque lo estoy dejando para el total net. Listo, mira que aquí mis reportes me están apareciendo ya el total por lo que me va a mostrar ese reporte. Bien, vamos a hacer un reporte así de casi el año 2022, entonces va a ser reporte 2022 y entonces voy a ir hasta el 1 de enero del 2022. Entonces voy a ir al 1 de enero, ya me pasé, al último día del 2022 y le voy a decir que solo quiero saber cuánto ha vendido, por ejemplo, Cristian, y con todos los métodos de pago y le voy a dar guardar. Listo, y entonces aquí se está generando, mira que Cristian ha vendido 11,658. Voy a darle sincronizar para que aquí obviamente va a tardar más porque son más los datos que va a ir a recolectar, entonces démosle tiempo al reporte. Incluso aquí en el Drive no lo ha generado, ahí ya lo generó el reporte 2022 de Cristian, ok, le vamos a dar clic, mira que ha tenido una muy buena venta, le voy a dar clic aquí y entonces ese reporte PDF debería verlo ya sin ningún problema. Entonces aquí, bueno, aquí se saltó, necesitamos ver qué está sucediendo, pero sí me lo filtra, mira, como que se hizo un salto de página, ahorita vemos por qué. Lo importante aquí es que solo me está filtrando Cristian y cuánto es lo que vendió Cristian en
este transcurso o en este periodo de tiempo. Vayamos a ver qué hizo, porque hizo como un salto muy raro. Vayamos, yo creo que es uno de los temas que aparecen. Pero ahora vamos a ver cuánto vendió reporte 2022. ¿Cuánto es lo que ha vendido Axel? Es decir, yo, porque pues yo también estoy en este emprendimiento. Entonces vamos a ver si yo de pronto hice más venta. Ok, vamos a darle clic aquí y le voy a decir Axel Romero y todos los métodos de pago. Miren que yo solo he vendido 4,210. Vamos a darle guardar. Ok, y mira que a mí me gusta bastante. Y pues nada más es cuestión de que tú también me compartas en los comentarios cómo es que tú lo aplicarías, y estoy muy seguro que vas a mejorar el aspecto del PDF. Ok, vamos a ver reporte 2022, a ver si aquí no hay problema porque le puse el mismo nombre. Le voy a dar clic aquí y sí, eso es algo que debemos cuidar, porque aunque aquí me lo trató de reemplazar, ok, aquí está lo de Axel, entonces necesitamos tener cuidado con el nombre del reporte, que no exista. Por eso yo le puse la opción de eliminar. Vamos a darle nuevamente reporte final y vamos a ver entonces, hacer una última prueba, y quiero ver cuánto es lo que vendió Ana con método pagado, es decir, que ya está pagado. Dice que 0 pesos. Yo desde aquí ya no podría darle generar porque no me va a generar ninguna información. Vamos a ver si voy más para atrás y agrego otros métodos de pago. Ok, aquí pues Ana vemos que no ha vendido mucho, ¿verdad? O lo suficiente. A ver, vamos a irnos más para atrás y no ha hecho ninguna venta. Ok, vamos a darle por último, vamos aquí a disminuir la fecha, porque Cristian es el que vende más, que es mi hermano. Entonces aquí vamos a darle diciembre y método de pago simplemente pagado. Ok, y aquí le damos Cristian. Vamos a darle don't. Ok, no tiene ninguno con ese método de pago. Con transferencia, ok, le han depositado 1,205. Vamos a darle reporte final de Cristian. Vamos a darle guardar y entonces esperamos a que sincronice y espero que les haya gustado hasta aquí el video. Vamos a esperar a que genere el reporte sin ningún problema y entonces al darle clic vamos a ver ese PDF que fue bajo los parámetros de transferencia y la fecha. Miren que aquí solo el vendedor me lo está filtrando por Cristian Romero, por transferencia y por 1,205. Listo, ya lo tienes. Ahora ya vas a poder crear tus reportes en PDF filtrado por los criterios que tú vayas a definir. Acá hay otro video, aquí está Mundo Binario para que te suscribas. Cuídate mucho, mi binario favorito.